Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico en la actualidad. Un programa producido por Filosofía Tierra. Día 31, y la verdad quiero decirles que recen, que crean en Dios y que todo va a estar bien. Bien, vamos a empezar ahora con la aplicación práctica de la ontología. Muchas veces la ontología se vuelve densa en su análisis histórico, pero en la aplicación es mucho más entendible de qué hablamos, ¿no? El problema de la existencia del ser. Tenemos que ser conscientes también de que la ontología juega un papel importante en la contemporaneidad, como por ejemplo en la tecnología. Vivimos en una época donde la tecnología ya no solo es una herramienta externa, sino que también es una herramienta que hace parte de nuestras vidas, ¿no? Que se convierte en un dispositivo integrador de todos nosotros en conjunto. Y los algoritmos que deciden qué vamos a ver o qué inteligencias artificiales podemos usar, hay un trasfondo muy interesante de filosofía, evidentemente, que se pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que realmente existe actualmente en un sistema donde se combina la parte de la realidad con la parte tecnológica? Y entonces la ontología, entendida como el estudio del ser, cobra un concepto nuevo. Tradicionalmente estaba ligado el concepto del ser con la metafísica, pero hoy se cruza con la ciencia, la ingeniería, la informática, para ofrecernos una mirada más profunda sobre el tipo de mundo que estamos construyendo con las tecnologías emergentes. No estamos hablando solo de las ontologías técnicas que usamos como en la IA, sino también de transformaciones ontológicas más profundas. Por ejemplo, el poshumanismo, ¿no? Ya hablamos un poco de este poshumanismo que trataba de ir mucho más allá del antropocentrismo, de que el ser humano tenía un privilegio sobre los demás seres o de demás cosas, ¿no? El poshumanismo cuestiona esta centralidad, y también en el contexto tecnológico significa o trata de repensar nuestra relación con la IA, con la tecnología. Entonces la IA no es simplemente una herramienta que nosotros podemos usar pasivamente, sino que interactúa, va aprendiendo, va modificando su entorno, y entonces la IA hace que surjan preguntas como ¿de dónde termina la agencia humana y dónde comienza la IA, ¿no? De los sistemas, donde termina nuestra capacidad de reflexionar o de hablar de cosas, y ahí es donde comienza la IA, en los límites de nuestra razón, en los límites de nuestro conocimiento. Con computadoras cuánticas y demás se puede ver que puede resolver problemas muy complejos, pero entonces eso nos dice que la IA empieza cuando nuestra razón acaba, nuestra capacidad acaba. Y en este sentido nos pone a pensar, ¿no? Cómo vamos a fusionar aquello que va más allá de los límites con nuestro propio límite que tenemos, que es la razón, nuestra capacidad para conocer de forma verdadera el mundo, o conocer de forma metafísica el mundo, porque Kant mencionaba en la crítica de la razón pura, en la introducción, que nuestro
hay límites en la razón y esos límites los llevamos a la sensibilidad, ¿no? Pero nunca dice que no exista nada más allá de estos límites. Y evidentemente esto, bueno, después lo usa para la razón práctica, ¿no? Ya dado que la metafísica, bueno, está limitada por nuestra razón, entonces debemos hacer una moral para la aplicación de una metafísica, ¿no? Pero lo que me refería antes es que existe este límite del conocimiento, límite de la realidad que está condicionado con la razón. Entonces la IA entra en juego ahí y se desenvuelve y se desarrolla. Pero podemos estudiar mucho más a profundidad diferentes culturas, tradiciones que muestran un tipo de conocimiento oculto, un tipo de conocimiento que es más hermenéutico, es más espiritual. Y que constituye parte de la realidad también. Una parte de la realidad, algo extrasensorial. Y esto es algo muy interesante, porque habríamos pasado ese límite de la razón con esta forma de ver el mundo más espiritual. Y evidentemente Graham Harman cuando habla de la ontología orientada a objetos, afirma también que todos los objetos tienen una plena existencia independiente en su relación con nosotros mismos, ¿no? Y en este sentido, la piedra, un algoritmo, un satélite son entidades con su propia realidad interna, y esto rompe con la idea antropocéntrica que solo lo que experimentamos o utilizamos tiene un valor ontológico, sino que ya todo en sí mismo tiene este valor ontológico. Entonces las tecnologías no son meras extensiones nuestras, son actores con lógicas propias que producen efectos incluso cuando no están en interacción con nosotros mismos, como humanos. Luego también vimos las ontologías relacionales. Sin embargo, vamos a acabar con el poshumanismo, ¿no? Entonces, donde acaba nuestra capacidad de entender la realidad, empieza la capacidad de entender de la IA. Pero con computadoras cuánticas, esta indeterminación constituye un cierto tipo de creatividad, un cierto tipo de ingenio, un cierto tipo de forma de ver el mundo más relacionada con la parte indeterminada de la realidad, ¿no? O sea, me refiero con esa parte mágica de ver el mundo, con esa parte que no podemos entender, pero que se dan casos en donde existe esto. Y evidentemente habría tipo de vinculación de dos formas, ¿no? Poshumanística, del humano con la tecnología y del humano con lo espiritual, en modo de entender. Y evidentemente conllevaría dos formas de vida sumamente espirituales o sumamente tecnológicas, pero que sobrepasan este límite de la agencia humana. La agencia humana entendida también como actividades humanas, ¿no? No solo como conocimiento, como descubrimiento, sino como acción humana. Bien. Pasamos entonces a la ontología, a las ontologías relacionadas. Se dice relacionales. Entonces vimos que Donna Haraway y Karen Barat hablaban de este enfoque, ¿no? Donde el ser no es algo dado, sino que se construye en relación. Lo humano, lo tecnológico, técnico, lo biológico, lo social, se constituyen. Cuando usamos, digamos, ChatGPT, no solo nosotros lo influimos, sino que es una estructura en la manera en que nosotros preguntamos
y las preguntas parecidas se van respondiendo de la misma forma. Entonces él también estructura la manera en que formulamos las preguntas, ¿no? Nos va conociendo cómo escribimos, va conociendo cómo pensamos, y de eso se va desarrollando. Bien, en este sentido vemos cómo estas teorías se traducen en prácticas tecnológicas muy concretas. Por ejemplo, el diseño de la IA, ¿no? Si asumimos que las inteligencias artificiales tienen cierto grado de autonomía y agencia, entonces deben ser diseñadas con principios éticos y filosóficos más complejos. Ya no basta con programar funciones. Debemos pensar en identidades y responsabilidades a nivel óntico, límites ontológicos, ¿no? No debemos dejar que la IA resuelva todo, sino que necesita ser como una herramienta, no necesita guiarnos. Nosotros necesitamos dominar la IA, ¿no? Como se dice por acá, que no te domine las cosas, ¿no? Domino manejar el carro no me maneja a mí. Entonces dominar la IA, dominar estos agentes artificiales, ¿no? Que son doblemente ilusiones, porque constituyen una irrealidad, pero a la vez se convierten en realidades digitales, ontología de que existe algo allá, pero no lo entendemos y no lo vemos, pero está ahí presente. Y en este sentido también la aplicación de la IA sirve como un modelador del conocimiento, ¿no? La IA en el sentido técnico la usamos para adquirir conceptos, relacionarlas con ideas, pero las teorías más recientes nos invitan a pensar la IA como más abiertas, ¿no? Este tipo de lógica humana donde existe una no binaridad, donde existe ambigüedades, donde existe relaciones, donde existe cierto tipo de lógicas que no corresponden a lógicas estrictas, ¿no? Porque cuando un ser humano dice un poema, ese poema ya constituye un tipo de razonamiento, un tipo de ambigüedad, un tipo de retórica que no hace efectiva la comunicación o la transmisión de este pensamiento de idea, y esto evidentemente hace que tengamos mucho más cabida, o mucho más esta parte de indeterminación de la que hablamos antes. Y esa indeterminación evidentemente la IA no la tiene. Entonces se debe modelar este conocimiento para que pensar en IAs mucho más abiertas, que acepten esta ambigüedad. Por ejemplo, en lugar de categorizar todo como conocimiento verdadero o falso, podríamos pensar en modelos probabilísticos, ¿no? que respeten la complejidad del mundo real. Bien, también hay algo muy interesante en la interacción humano-máquina, porque ya no es solo lineal ni tampoco jerárquica, ¿no? El ser humano no controla completamente la máquina, y la máquina no es totalmente predecible. A veces existen ciertos errores de programa, de software, que pueden hacer este tipo de indeterminación, y estamos entrando en una era de coagencia donde parece que estamos dominando, pero a la vez también existen estas máquinas que no son totalmente predecibles y tienen una autonomía accidental. Muy interesante este concepto, ¿no? Autonomía accidental en las IAs. Anótenlo, y si hay algún escritor que le interese también, sería muy interesante eso. Y por ello estamos entrando en una coagencia. Por ejemplo, un asistente de IA que aprende del usuario, empieza a anticipar sus decisiones y está modificando activamente la conducta de ese humano, está reforzando y no le está dando la oportunidad a cambio a ser humano, ¿no? Los seres humanos somos seres dinámicos, cambiamos, reflexionamos, el tiempo pasa, pero la IA no conlleva esta parte de tiempo, ¿no? Como nosotros, la IA no constituye un pensamiento de tiempo
cíclico como nosotros, donde cambiamos, pensamos otra vez o volvemos al pasado y demás, sino que la IA no corresponde y se condiciona en el momento siempre presente y no corresponde a una reflexión futura sobre nosotros y nuestro actuar en el mundo. Y evidentemente con la creación de Sofía como este robot de Hanson Robotics, que diseñada para parecer un humano, con expresiones faciales, donde conversa y hasta ha sido reconocida como ciudadana. Y esta parte de la tecnología nos podría preguntarnos, ¿no?, si es un truco estético o un tipo de ser, dado que la cuestión de ciudadano nace de civismo, ¿no? Nace de una convivencia, nace para diferenciar a un individuo que pertenece a una sociedad que a uno que no pertenece a la sociedad. Y en este sentido la respuesta depende de la ontología que adoptemos, ¿no?, del enfoque ontológico que adoptemos. Si adoptamos una teoría del realismo, ya hablamos de este realismo, se me fue el nombre, no debería pasar esto, ¿no?, pero se fue este realismo especulativo. Entonces podríamos considerar que sí, ¿no?, hay un tipo de entidad independiente en Sofía y debe ser reconocida como ciudadana. Y también la creación de metaversos y los avatares constituyen, ¿no?, un tipo de nueva identidad que se desdobla de la realidad, pero tiene una realidad digital también, ¿no? El avatar no es solo una representación, sino que es una prolongación ontológica de nuestro ser hacia otra realidad. Bien, y esto nos hace pensar en qué mundo estamos creando, ¿no? La tecnología no es neutral, sino que cada decisión técnica implica un tipo de decisión del concepto de ser, del concepto de la realidad, porque las nuevas ontologías nos invitan a pensar en un mucho más diverso, y que los humanos no solo tienen este privilegio de conocer el ser y de automanifestarse en el ser, sino que todas las cosas también, ¿no?, mucho más complejo, mucho más interconectado entre lo humano y lo no humano, que coexisten en niveles, ¿no? Si la tecnología está redefiniendo lo que significa ser, entonces filosofar sobre la tecnología no es un lujo, sino que es una necesidad urgente, porque la tecnología estaría por sí misma redefiniendo qué significa ser. Y un filósofo evidentemente tiene que categorizar qué límites debe no redirigir, o hasta qué límites debe dirigir aquello que significa ser. Y en este sentido la IA juega un papel de direccionador de la categoría de ser, ¿no? Y bueno, entonces la filosofía debe responder sobre la tecnología, de responder hasta dónde puede esta redefinir y qué debemos hacer para evitar o no debemos hacer algo, ¿no? Depende del enfoque ontológico, llegar a un consenso ontológico que resuelva esta dicotomía, porque ya vimos que los realistas especulativos conllevan a decir que existe la realidad independiente de nosotros, y tal como existe la realidad independiente de nosotros, existe también su ser mismo manifestándose por sí mismo como objeto individual, objeto autónomo. Bien, la teoría de Harman también es muy interesante, ¿no? La ontología que se orienta a objetos. Podemos ver las casas inteligentes, ¿no? Donde no todo está al servicio del usuario, sino que los dispositivos también dialogan entre sí y tienen una relación autónoma
y de acuerdo a esa relación autónoma se van modificando, adaptando. Entonces la cafetera, el termostato, la luz LED no solo son instrumentos, sino que son actores en una red ontológicamente distribuida. Y esa red ontológica constituye ya un tipo de existencia donde, en lugar de interfaces pensadas para la comodidad del humano, se diseñan sistemas que respeten también la agencia, la integridad de otros objetos, ¿no? Me refiero a que si sales, por ejemplo, la casa inteligente se va a apagar la luz, se va a poner chapa y demás, ¿no? Pero en este sentido lo hace de forma autónoma, respetándote a ti, o sea, a una individualidad, a una autonomía, pero también respetando a otras funciones, ¿no? Digamos, la cocina inteligente se prende, la luz se prende y también el sonido se prende, ¿no? No existe este tipo de caos caótico, ontológico, donde no se distinguen las cosas entre ellas mismas, sino que el fuego, la cocina, tiene una función predeterminada que ya determina el uso, cuándo y dónde se prende. La luz también, y el termostato también, y el timbre también, y todo también tiene esta individualidad de los objetos como íntegros entre sí mismos, ¿no? Que se respetan en autonomía. Y evidentemente esto constituye un tipo de red ontológica que está distribuida dentro de la casa. Y también podemos hablar de que la ontología orientada a objetos se inspira a ver a la IA no como un espejo humano ni como una simple herramienta, sino como una entidad con su propia integridad inaccesible, ¿no? Lo mismo que pasaba en las casas inteligentes con los objetos autónomos, ¿no? Donde cada uno tendría esta integridad inaccesible, en lugar de exigir una total transparencia, por ejemplo, de una inteligencia artificial con una información científica. Se podría reconocer esto opaco, esto oculto ontológicamente, ¿no? Que evidentemente se diseña para convivir éticamente con eso. Por ejemplo, algunos algoritmos que explican sus decisiones, no solo con lógica binaria, como pasan algunas inteligencias artificiales que te muestran cómo está razonando, en qué segundo está razonando. Hay otras también que lo hacen con unas narrativas interpretativas o visualizaciones inspiradas en cómo se entienden los objetos del mundo, ¿no? Hay entonces un tipo de interioridad inaccesible en las IAs, ¿no? En cómo se manejan ellas mismas, en cómo evidentemente se configuran ellas mismas para darnos una respuesta. Y esto es algo muy interesante. En el poshumanismo también podemos ver que los robots no se diseñan para imitar al humano, ¿no? Sino que para interactuar con otros agentes con una propia entidad. Robots terapéuticos, por ejemplo, que no se comportan como humanos, sino como criaturas con afectividad propia, más dedicados a un tipo de terapia. Entonces la relación no es de un amo y herramienta, amo y robot, sino de coexistir de manera simbiótica, donde el humano adapta su comportamiento tanto como el robot adapta su comportamiento. Y esto es sumamente interesante, ¿no? Porque existe una red social, bueno, no red social, sino un comportamiento social poshumanista frente a esto, frente al humano y la herramienta, o amo robot. Bien.
También tenemos que decir que el poshumanismo sugiere que debemos pensar no solo en humanos diversos, en edad, género, capacidades, sino también en otros agentes, ¿no? Diseño urbano asistido por IA, donde se considera árboles, sensores, algoritmos como partes activas, ¿no? Pero partes activas individuales, ¿no? O sea, como participantes dentro del entorno, y que estos tienen una autonomía, que son activos y interactúan de esta forma, ¿no? Sistemas de ciudades inteligentes, por ejemplo, donde la vegetación avisa cuando necesita riego, o los algoritmos negocian el flujo vehicular con sensores distribuidos en toda la ciudad, donde muestra donde hay más tráfico y priorizan más la circulación de vehículos, hacen que tengan este comportamiento poshumanista que evidentemente sugiere pensar que no solo los humanos somos diversos, sino que otros tipos de agentes también constituyen un tipo de diversidad e inteligencia que ya mueve la sociedad, ¿no? Que ya está coexistiendo con la sociedad, ya tiene su propia un diseño inclusivo, ¿no? Que incorpora no solo a humanos, sino que incorpora herramientas tecnológicas. Y por último tenemos que considerar el arte. El arte generado por ella también se considera una herramienta para el artista humano, donde existe esta coproducción o co-creación poshumanista, como pasaba también con los robots, y en este sentido hay bastantes plataformas de inteligencia artificial que hacen este trabajo, ¿no? Donde los artistas y los modelos de IA generan obras en conjunto. Entonces se reconoce otras formas de creatividad que no son humanas, pero también son válidas, y ahí abren nuevas preguntas sobre la autoría, la intención, la estética, y evidentemente constituye un nuevo desarrollo de la filosofía, ¿no? Para delimitar qué puntos son estética, hasta qué punto la IA debe de intervenir en una obra de arte y demás. Muy bien, entonces vamos a hablar ahora de la crisis ecológica, porque se habla mucho del calentamiento global, de la contaminación, pero es también hablar de una crisis del ser, porque como entendemos nosotros la naturaleza como partes ontológicas con propia existencia, daría lugar a su respeto, ¿no? Y también nuestro lugar en el mundo como partes integrantes, no como partes dominantes, podría conllevar un tipo de cambio. Entonces la pregunta central es: ¿qué tipo de mundo consideramos real? ¿El mundo digital o el mundo natural, o el mundo donde estamos interconectados todos como seres independientes? Entonces la ecología tradicionalmente ha sido gestionada desde una visión dualista, o sea, humano versus naturaleza, y las nuevas ontologías consideran romper esta división y proponen una visión más integral, más relacional de la existencia misma, porque esta visión dualista viene con descargas desde sujeto-objeto y se conlleva a una visión más ecologista de humano-naturaleza. Y ontologías más recientes, como vimos anteriormente, constituyen un tipo de interrelación, un tipo de autonomía, un tipo de interconexión. Y en este sentido, ontologías relacionales como Karen o Donna Haraway o Karen Barank ya nos decían, ¿no?, que los seres no existen aisladamente, sino surgen de esta relación. Entonces lo ecológico es siempre coemergente, donde el bosque no es solo los árboles, sino que también es los hongos, los animales, ese río, ese clima,
los sonidos y demás, ¿no? Y esto implica que cuidar el entorno es cuidar también esta red relacional que constituye ya un tipo de existencia del ser, como seres que no existen aisladamente. Hay teorías también con un pensamiento más ecologista, como la ontología plana. La ontología plana considera que todos los seres humanos tienen el mismo grado de realidad. El mismo grado de realidad. Una bacteria, una planta, una montaña, un algoritmo tienen el mismo grado de realidad, y nos invita a desterrar al humano como ser antropocéntrico del ser, y nos invita a pensar en un mundo compartido entre las entidades con diferentes modos de existencia, pero todos constituyen un mismo grado de realidad. Esta teoría de la ontología plana está propuesta por Bruno Latour y Timothy Morton. Ahí también enfoca otra teoría de la ontología enfocada al ecologismo, que se titula el multinaturalismo, que es propuesta por Viveros de Castro y de Escola, ¿no? Que inspirados en visiones más indígenas, más tradicionales, mucho más espirituales, menciona que no hay una sola naturaleza universal. No hay esta naturaleza universal, sino que existen múltiples realidades ontológicas. Y en algunos pueblos, las culturas, donde los ríos, las montañas no son sujetos aislados, ¿no? Como si fueran objetos para nosotros, sino que son una entidad particular, son el sujeto, no son el predicado, no son el sujeto mismo. Y este enfoque tiene consecuencias para el derecho, la ética y la política ambiental, porque en culturas indígenas no se puede derrumbar una montaña sagrada, no se puede extraer de un río sagrado, porque constituye ya un sujeto vivo ahí mismo, ¿no? Este multinaturalismo es muy interesante, porque hace que se respete la cosmovisión andina, ¿no? En general, la cosmovisión indígena, y que no existe una sola naturaleza universal, sino que son múltiples realidades y evidentemente tienen existencias en sí mismas. Bien, pasemos un poco ahora a la aplicación ecológica de estas ontologías, ¿no? Podemos nosotros con la ontología reconfigurar nuestra relación con la naturaleza, dejar de ver como recurso para explotación y empezar a comenzar viéndola como cohabitante, ¿no? Por ejemplo, los derechos de la naturaleza, por ejemplo, el río Atrato de Colombia, que obtuvo estatus legal como sujeto de derechos, y evidentemente esto se basa en una ontología contemporánea, no moderna, donde el sujeto, bueno, humano, naturaleza, sino interrelacionado a una entidad independiente, ¿no? Dejar de ver a los recursos como sinónimo de consumo o como para explotar, ¿sí? Y verlas como cohabitantes, ¿no? Con este multinaturalismo o también con la ontología relacional, incluso con esta ontología plana, ¿no? Con justificar este tipo de políticas donde los ríos puedan tener un estatus de sujeto legal, ¿no? Como un sujeto legal, como un individuo que tiene existencia. Y también podemos hablar del diseño ecológico y la arquitectura, ¿no? Proyectos
permacultura, que es un diseño arquitectónico ecológico que entiende cómo los ecosistemas interactúan, ¿no? Cómo los seres vivos se negocia con esto, no se domina, sino, por ejemplo, una casa que en el medio existe un árbol, ¿no? Con su propio hábitat, ¿no? O edificios que respiran, que integran la vida vegetal, he dicho, y con la vida animal, ¿no? Que responden a las condiciones del entorno, del clima, de diferentes formas de vida mismas ahí, ¿no? Y evidentemente la justicia ecológica se extiende más allá del humano, ¿no? Piensa en injusticias hacia especies, ecosistemas o generaciones futuras, donde las ontologías ecológicas permiten pensar en formas de vida no humanas como sujetos de derechos, sujetos de ética, ¿no? Sujetos de ética, que evidentemente constituyen, ¿no?, un tipo de responsabilidad, pero un tipo de respeto hacia ellas. Bien, creo que seguimos hablando, ¿no?, de esta crítica de la visión moderna de la naturaleza, ¿no? Porque la visión moderna cartesiana separaba al sujeto del objeto, el sujeto del mundo, y se separó también al humano y la naturaleza, un sujeto racional, un sujeto activo, donde inicia el conocimiento superior versus o contra la naturaleza, ¿no?, como un objeto pasivo, un objeto de recurso, algo que se domina o representa, ¿no? Y el realismo especulativo y el poshumanismo, ¿no?, nos mencionan que esa división debe no existir, ¿no? Esta división ya no sirve, y proponen modos de pensar más igualitarios, más relacionales, más materiales, como vimos con la ontología relacional, también la ontología plana, y también como se vio con la ontología multicultural, ¿no? Multinaturalista o multinaturalismo. Y entonces también una corriente filosófica contemporánea que afirma que la realidad existe independiente de nuestras percepciones, se opone al correlacionismo, ¿no? De que solo podemos conocer el mundo en la medida en que estamos relacionados con el mundo, o sea, la relación sujeto-objeto, sujeto-naturaleza, es lo que constituye una realidad existente que va más allá de nuestra interrelación con ella, ¿no?, sino una ontología más como vimos, ¿no?, el realismo especulativo, que menciona que las cosas pueden existir independientemente de nosotros, ¿no?, sin nuestros lenguajes, sin nuestros conceptos, sin nuestras percepciones. Y evidentemente esto afecta a la naturaleza, porque nosotros solo lo percibimos como relacionado a nosotros, al ser humano, pero no como fines en sí mismo. Esto es un poco kantiano, fines en sí mismos para referirse a humanos, pero sería lo mismo a nivel ontológico contemporáneo, de fines en sí mismos frente a los objetos, ¿no? Lo que percibimos de ella o lo que construimos discursivamente, ¿no?, tiene una profundidad propia, tiene una existencia autónoma, tiene realidades que no controlamos ni comprendemos del todo, ¿no? Un bosque, por ejemplo, no es solo un conjunto de árboles, un ecosistema que provee de oxígeno a una ciudad, sino que es también un complejo de existencia de multiniveles, ¿no?, de diferentes niveles que podemos ver ese ecosistema, ese bosque, ¿no?, un recurso, por ejemplo, turístico, un recurso recreativo también que nos provee oxígeno, un panorámico y demás, ¿no? Es complejo,
esta forma de existencia en múltiples niveles que se puede ver en la naturaleza, ¿no? Como con dinámicas que nos exceden a nosotros mismos en nuestra propia comprensión de cómo podemos ver aquello. Entonces creo que podemos reflexionar un poco, ¿no? Como para ir cerrando todo este tema de la ontología. O hablar también algo que no hablamos de la ontología en la cultura, no hablamos de la ontología en el arte. Claro, podemos ver que las diferentes culturas o manifestaciones de arte, ¿no? O cuadros pueden tener una propia ontología individual y evidentemente pueden estar sujetos a un marco legislativo propio que las distinga como un teatro, como sujeto. Y evidentemente en literatura también pasa esto, ¿no? Cuando se exploran formas no humanas de ser o mundos alternativos o narradores no humanos. Los errantes, por ejemplo, de Olga Toscarsson, que es un tipo de ensayo, un tipo de ficción, de narrativa donde explora el cuerpo, la identidad, el movimiento, lo relaciona con procesos más esenciales, ¿no? De personajes y objetos se cruzan en esta red ontológica cambiante. Claro, una mujer, el trama es que una mujer solitaria viaja por Europa en trenes, aviones y demás, y observa, reflexiona, recopila historias y está obsesionada con mapas y los órganos del cuerpo, también con museos anatómicos, y evidentemente va escuchando, va registrando todo lo que ve, y hay historias independientes pero que están conectadas temáticamente, ¿no? Una mujer busca desesperadamente a su hijo, después un atomista del siglo XVII se obsesiona con observar cuerpos igual que ella, y una investigadora viaja para dar conferencias sobre psicología, después una pareja entra en crisis matrimonial en Croacia, y evidentemente es fragmentaria, ¿no? Y ahí se ve la condición humana como errancia, porque nunca somos una sola cosa, sino que estamos hechos de trayectos, de pérdidas, de relaciones. Entonces Toscarsson en esta obra nos invita a pensar la identidad como algo no fijo, sino como abrazar el camino, la apertura hacia el mundo, aperturarnos al mundo. Y también mucho tiene que ver Heidegger, ¿no? Aunque no mencionamos, hablamos un poco de Heidegger cuando hablamos de ontología, pero en este tipo de representación la ontología juega un papel muy importante, ¿no? Porque no solo constituye a nosotros como partes supremantes de la realidad, frente a la realidad, sino como parte integrante de la misma, ¿no? La realidad manifestándose en esencia únicamente, ¿no? Como un todo que interactúa siempre en este momento. Este tipo de Heidegger decía por Handerheim, que era estar en el mundo, ¿no? Estar en el mundo como una forma de ver que no hay una supremante, ¿no? Que Heidegger decía que somos para el ser algo priorizante porque somos los únicos que tienen este grado máximo de individualización, y en este sentido el ser, cuando se manifiesta como en el humano, por ejemplo, se individualiza, ¿no? Y ahí, cuando se individualiza, constituye un tipo de no manifestación del ser mismo, sino creer, conocer su ser por palabras, ¿no? Por él mismo, pero no constituye el ser mismo, que es un tipo de relación
más fenoménica con el mundo. Una interacción directa con el mundo, sin juicios ni prejuicios ni nada que provenga de una razón, sino el ser estando en el mundo. Y Heidegger, por eso es muy interesante estudiarlo. Igualmente vamos a revisar todos los filósofos, todas las obras, vamos a analizar, vamos a hacer mucho trabajo. Entonces nos vemos el día de mañana con el episodio, entramos a epistemología, vamos a hablar qué es el conocimiento, con el episodio número 1. Bien, hasta el día de mañana y nos vemos entonces mañana. Cuídense todos, un fuerte abrazo. Les deseo a todos un buen día, que estén bien, que se mantengan con una actitud buena, positiva, siempre pensando que algo bueno va a venir, que hay que cambiar también, hay que mejorar. No hay que tener esta esencia fija, no este ser fijo, sino este ser dinámico, que evoluciona, que cambia, que mejora. Bien, nos vemos el día de mañana. Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias por escuchar.